la palabra oración y también el verbo orar. Estos dos vocablos atraviesan toda la Escritura, toda la Biblia. El primer pasaje donde encontramos un acto de oración es al final del libro de Génesis, capítulo 4, versículo 26, precisamente cuando nació Enoc. Dice el texto: en aquel tiempo se empezó a invocar el nombre del Señor. Este mismo acto, aunque no nos revela una oración articulada, pero sí nos da a entender que por el simple hecho de invocar al Señor ya nos indica implícitamente que hay un acto de oración, hay una comunicación del hombre para con Dios. Y el último gesto que podemos denominar como oración aparece en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, donde a partir del versículo 9 se invita a la adoración a Dios. Dice el texto, el versículo 9: a Dios se tiene que adorar. Y en el versículo 20 se reza: amén, ven Señor Jesús, que es el último texto de la Sagrada Escritura. Entonces podemos ver que la oración atraviesa toda la Escritura, desde el primer libro, el Génesis, hasta el último libro, que es el Apocalipsis. Por lo tanto, el tema de la plegaria ya está en toda la Biblia. Esto como primer rasgo fundamental. Entonces, aquí está, en el primer libro de la Escritura, de Génesis, capítulo 4, versículo 24, se empezó a invocar el nombre del Señor. Y hasta el último libro, que es el Apocalipsis, del capítulo 22, en estos versículos del 9 y el 22, donde ya podemos intuir que ya se está dirigiendo el hombre a Dios para adorarlo y para invocarlo. Y pues lo que dice: ven Señor. Entonces, el hecho de que la oración en su temática atraviese toda la Escritura es un primer rasgo fundamental. Un segundo rasgo es, sobre todo, es que en la Biblia, la Escritura, sobre todo el Antiguo Testamento, no nos ofrecen definiciones teóricas de la oración, simplemente nos presentan toda una gama variada, o podemos decirlo, polifónica, de la oración. Entonces tenemos estos dos rasgos. La oración está en toda la Escritura, y en un segundo rasgo, la Escritura no nos ofrece una oración. Ya ven que nos educaron que a esto significa esto. El hombre bíblico no ofrece este tipo de definición. Solamente, y más aún, el Antiguo Testamento nos ofrece una gama variada y polifónica, o polifacética más bien, acerca de la oración. El acto de orar y la oración, de hecho, no hay una lista completa de oraciones en la Biblia. Esto se debe precisamente a que es muy difícil delimitar las formas de adorar a Dios. Este hombre es un rabino que se llama Moshe Grimberg. Reportó que además de los 150 salmos, que ya sabemos que son precisamente oraciones, él llegó a encontrar que hay aproximadamente 140 oraciones en las narraciones del Antiguo Testamento, que de estas 97 reproduce el texto. Es decir, hay 97 oraciones estructuradas como nosotros las conocemos, y el resto solamente se menciona que determinado personaje bíblico hace oración.
No sabemos su contenido, solamente sabemos que esta persona hace oración. Del mismo modo, en los textos proféticos de la Biblia hebrea hay todavía 80 oraciones, mientras que en la tradición griega de los 70 se cuentan alrededor de 100 testimonios. En total resultaría una cifra de más de 470 oraciones en todo el Antiguo Testamento. También llama la atención que en la Biblia exista oraciones que desempeñan un papel clave en determinadas secciones de los libros. Cito sobre todo Éxodo 15, 1, 19, que es prácticamente el cántico de victoria que canta Israel tras el paso del Mar Rojo. O hay textos que desempeñan funciones fundamentales en todo el conjunto del libro. Por ejemplo, el libro de Oseas 6:1-3 o 14:2-4. Estos textos representan los ápices teológicos en los respectivos libros y condensan en ellas lo que sus autores quieren decir sobre Dios. Entonces, tenemos el aspecto dialógico de la oración en el Antiguo Testamento, que se presenta de forma, como ya mencioné, polifacética, es decir, que expresa muchas formas de relación con Dios, ya que existe la mediación, la contemplación, la adoración, la petición, la súplica, etcétera, etcétera. Cosa que no sucede en el Nuevo Testamento, cuyo número de pasajes acerca de la oración está más claro, está más delimitado, y sobre todo porque tiene como tema central a la persona de Jesucristo. Ahora vamos a pasar, ya después de ver un panorama amplio acerca del tema de la oración en la Biblia, que ya vimos que está desde un inicio hasta un final, y que al menos en el Antiguo Testamento es muy difícil delimitar por la variada y polifacética formas de oración, que cuando menos, al menos Greenberg ya había atestado por lo menos 470 formas de oración, cosa muy diversa en el Nuevo Testamento, porque se tiene la temática, la persona de Jesucristo. Ahora, como en cualquier otro idioma, siempre hay una palabra o un conjunto de palabras que nos pueden decir esta persona está haciendo oración, o más específicamente orar en la terminología hebrea. A nivel técnico, para referirse a la oración, regularmente se utiliza una palabrita muy peculiar. Voy a acercarla para que alcance a verla. Aquí está. Para referirse a la oración, se utiliza esta palabra en hebreo que se diría tefilá. Ahí está la transliteración y las consonantes hebreas. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda y que en el hebreo no existen las vocales, al menos en el hebreo moderno, que viene de la raíz pegel. Ahí está la raíz, y que se encuentra al menos en el Antiguo Testamento 155 veces. Esta raíz es de la que deriva tanto la forma sustantival como la forma verbal. Aunque también hay otras palabras, otras raíces que también denotan el mismo acto de rezar. Está atar, que
también es orar. Ahí están los textos donde se puede encontrar esta palabrita. Saak, que es gritar, libro de los números. Alabar, o kara, que significa invocar. A pesar de la palabra técnica que prácticamente significa orar o hacer oración, también está esta otra terminología que también nos indica que esta persona está orando, pidiendo, alabando o invocando al Señor. En sí, como ya definimos, está teniendo un diálogo el hombre con Dios. Vamos a ver precisamente que este tipo de diálogo puede tener, al menos en el Antiguo Testamento, diversas connotaciones. No es lo mismo gritar que alabar o invocar, pero de alguna manera nos indica que esta persona se está comunicando a Dios bajo diferentes circunstancias, bajo diversos motivos. También existen otros sustantivos relacionados a este mismo campo semántico. Por ejemplo, también está grito de auxilio, súplica, grito de salvación o gemidos. Aunque están los verbos, también están otros sustantivos que precisamente nos indican que la persona también está teniendo un diálogo con Dios bajo las diversas circunstancias. Esto, a grandes rasgos, la terminología hebrea, aunque a continuación, en un momento más, abordaré o profundizaré un poquito más en este aspecto. El griego de los 70 traduce la conjugación verbal tefila al griego eugestai, pero usualmente lo hacen con la composición proseugestai, que es la preposición pro con el verbo. Son términos que indican una plegaria de tipo cultual, es decir, una plegaria que pertenece al ámbito del culto, del templo. Una forma también del griego, como un ejemplo, para utilizar una plegaria que no pertenece al ámbito de la plegaria o del culto, está deomai o grasei. La tradición latina utiliza, precisamente de traducción, utiliza la palabra orar u oratio, aunque también existen otras expresiones como es rogare, supplicare, implorare, petere, precare, etc. Volviendo a la terminología hebrea, ¿qué tanta frecuencia se tiene el sustantivo como el verbo? En el Pentateuco, al menos, esto va a sonar un poco extraño, pero en un momento lo explico. En el Pentateuco solamente aparece la palabra tefilá, es decir, esta palabra técnica para indicar oración, solamente se utiliza 6 veces la palabra tefilá. En los libros históricos, que sabemos muy bien que van desde la entrada a la tierra prometida hasta el segundo libro de Reyes, se encuentran 27 veces el verbo y 10 veces el sustantivo. En la obra del cronista se usa 20 veces el verbo y 14 veces el sustantivo. En los libros proféticos, sin contar el profeta Daniel, el verbo se usa 19 veces y el sustantivo 9 veces. Los salmos, que nosotros decimos que es el mayor testimonio de la oración del pueblo de Israel,
muestra que nada más se utiliza el sustantivo 31 veces y 3 veces el verbo. Los libros de Job, Proverbios, Daniel y Lamentaciones juntos solamente se encuentran en la forma verbal 4 veces y el sustantivo nada más se encuentra 9 veces. Ante este panorama, entonces podemos ver que la mayoría de uso de este verbo, o más bien de esta palabra, ya sea en su forma verbal o en su forma sustantiva, que es tefila, se concentra nada más en la época de deuteronomista. El pasaje de los profetas y de los salmos es prácticamente muy posterior. El sustantivo tefila, que como ya hemos dicho, falta en el Pentateuco, deja ver precisamente que fue un trabajo redaccional posterior, pero también nos indica, y esto lo vemos cada vez que leemos al menos los siglos patriarcales, vemos que los patriarcas hablaban con el Señor de una manera directa. Si hemos dicho que tefilá y luego la forma griega, proseugestai, indicaban una forma de oración dentro del ambiente cultural, del ambiente del templo. Recordemos que en la época de los patriarcas, pues no había templo, no había sacerdocio, no había nada. Precisamente el uso de este término es muy poco porque ya indica un ambiente de culto. Cuando en los patriarcas la comunicación, el diálogo con Dios era directo. Por lo tanto, no había una forma de mediación. En los libros históricos, tefila ya prácticamente forma parte de la oración de la comunidad. Un ejemplo lo vemos en el segundo libro de Samuel, 7, 18, 29. Donde vemos que la plegaria ya está más desarrollada, ya está más elaborada, donde esto ya nos indica que ya hay una exclusividad del Señor y también ya refleja una fórmula de tradición de la comunidad. Eso también se refleja en la plegaria de Salomón cuando se consagra el templo de Jerusalén. Ahí está la cita, Primera de Reyes 8, 23, 52. Ahí vemos cómo la oración ya va más pegada al culto, ya va más cercada precisamente al templo. Por eso la oración se vuelve más elaborada y ya el uso de este término se va haciendo cada vez más recurrente. Recordemos que el templo es la casa de oración, donde se presentan los problemas personales y se presenta la plegaria de todo el pueblo. Entonces el término tefila se encuadra en el contexto de ¿qué? Del culto. La recurrencia de este término es por su relación al culto. En la obra del cronista y de Daniel, el término tefila indica sí plegaria, pero tiene un uso más particular. Se utiliza sobre todo en lo que nosotros llamaríamos en la liturgia penitencial. El rito consiste en vestir el cilicio, esparcir ceniza o ponerla en la cabeza y llorar. Cito Nehemías 9:1, pero también la obra de Nehemías y Daniel usan el término también en los textos penitenciales, al igual que el texto de Esdras, donde se puede abordarlo como un género literario. Sin embargo, el término tefila no es un término meramente exclusivo.
se ve que va acompañado con otra terminología, con otra palabra que se llama tahanumim, que significa gemidos. No sé si se acuerdan que también se utiliza esta palabra gemidos en la escritura, precisamente para indicar una oración de tipo penitencial, al menos en estos libros. También tefila se encuentra en la plegaria privada y en personajes importantes que guían la oración en la comunidad. Este hecho de la oración asociada a personajes principales lo tocaré en otro momento, pero esto es otro dato también importante. En la tradición profética, al menos en el proto Isaías, tefilá solamente se encuentra una vez, y esto para criticar el culto. También esto lo abordaré después, pero me adelanto un poquito. No hay que caer en la tentación de que los profetas solamente critican el culto del templo. No lo critican como a veces solemos pensar. Recordemos que los profetas critican un culto vacío, un culto que no lleva relación, el culto, con la justicia social. Eso es lo que critican precisamente los profetas. Por eso los profetas utilizan poco esta terminología, porque el pueblo ha disociado el culto con el compromiso social. Del mismo modo, también lo podemos ver que la recurrencia del término tefila se encuentra muy poco en la literatura sapiencial, pero lo utiliza dentro del culto colectivo, es decir, en la terminología de tefila sigue manteniendo su trasfondo litúrgico. Cito lo que dice Job y Proverbios, donde dice que la oración es el antídoto para el delito y en paralelo al sacrificio. En resumen, el sustantivo tefila indica siempre una plegaria litúrgica. Sin embargo, se presupone estructuras sociales y de culto que varían a veces. La comunidad une la oración individual y colectiva en una oración comunitaria dentro de los cánones litúrgicos. La organiza el ministro del culto y contiene elementos de penitencia. Aquí lo podemos ver en resumen. Esto solamente para referirse a la terminología sustantival de tefilá. Ahora, en la forma verbal. En su forma verbal, olel, sigue también un camino paralelo al del sustantivo. Llama la atención que en los salmos se utiliza nada más en tres: en el Salmo 5.2, en el Salmo 32.5 y en el Salmo 72.15. Estos tres salmos expresan formulaciones de tipo litúrgico, pero en su lugar, como ya indicamos, se utilizan otros verbos que también expresan el hecho o el acto de la oración. Ya hemos indicado algunos previamente, que es el gritar, invocar, donde leemos en los primeros dos capítulos del primer libro de Samuel este constante uso. También lo tenemos constantemente, al menos en dos textos, en la historia de Jonás. La forma verbal se usa en colectividad dirigido hacia Dios, pero también se utiliza a manera de ironía, como lo expresa Isaías. Si el verbo es usado en textos sobre la oración, al igual que su forma sustantival, sigue manteniendo su contexto cultual y ritual, donde también encontramos las plegarias de voto, lamento, de agradecimiento y de pedir intercesión. Pero ya ven que en cada oración un verbo que lo acompaña
un sujeto. Y como ya había mencionado anteriormente, regularmente estos verbos, estas acciones, vienen acompañados por importantes personajes de la tradición bíblica. Por ejemplo, Abraham, Génesis 27, 17. ¿Qué es lo que hace? Intercede por Abimelech, por las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Luego tenemos a Moisés, que aleja en 2 ocasiones el peligro del pueblo. Está también Samuel, David y Salomón, que oran vicariamente a favor del pueblo. También tenemos la oración del rey Ezequías, y luego también los profetas, que están considerados como intercesores por antonomasia, porque interceden siempre a favor del pueblo. Tenemos, por ejemplo, a Eliseo, pero también está particularmente Jeremías. Tenemos también en la tradición sapiencial, encontramos a Job en el capítulo 42. Está también Daniel, Esdras y Nehemías. Entonces vemos a figuras representativas escogidas por Dios, que son jefes de clanes, hombres de Dios, reyes, profetas, sacerdotes, gobernadores. Son intercesores facultados de autoridad, y la verdadera oración, la verdadera tefilá, es cuando el que reza se encuentra en dificultades, ya sea en el grupo, en la comunidad o por parte del guía, y siempre está en un contexto de culto, en un lugar sagrado. La insistencia de la plegaria dentro de un lugar de culto lo enfatiza en el pasaje de la consagración del templo de Salomón, Primera de Reyes 8, 22, 54. La función principal de esta es de asegurar que todas las oraciones sean recitadas delante del Señor en el lugar santo. Esto para cerrar estos primeros 2 puntos de la forma sustantival y de la forma verbal de tefilá o poleo. Y como también nosotros estamos acostumbrados, también la oración viene acompañada ¿de qué? De gestos, de posturas. También es lo que nosotros llamamos el lenguaje corporal. El cuerpo también indica que la persona está en un acto de oración. Está en la posición del cuerpo, los gestos, el ropaje, el tono de voz, la música, el lugar, la hora, la preparación y la conclusión. Aquí tenemos, por ejemplo, el Salmo 5:4 para la invocación y para la adoración, el Salmo 135. Para los ritos fúnebres tenemos a Nehemías 5:4. Para las ceremonias penitenciales podemos tener a Job 16. Alzar las manos tenemos el libro de Primera de Reyes. En fin, hay textos que nos muestran que podemos tener, y que la Biblia nos muestra que la oración siempre va acompañado por muchos gestos, por muchas precisamente gestiones corporales. Además, si la plegaria es un acercamiento del hombre hacia Dios, siempre lo vamos a encontrar con estos pronombres posesivos. ¿A qué me refiero? Cuando decimos que estoy orando, que decimos es mi oración. Entonces, por lo menos esta palabrita de mi oración lo encontramos al menos 22 veces en los Salmos. 8 veces referido a la segunda persona o tercera persona. Siempre la relación del orante a Dios. Entonces podemos ver que la oración en los Salmos expresa formas eulógicas bajo muchos gestos, pero también aspectos que va
hasta el lamento, desde la súplica hasta el canto, sin describir los contextos en que surgen y se componen. Acompañan los momentos más gravosos y significativos de la existencia humana. Recordemos que también, como ya mencioné, el Antiguo Testamento describe que hay otras formas de describir o para referirse a la oración. No es el único modo. Ya hemos dicho que existe la alabanza, la súplica y el lamento. Se resaltaba también que aunque la literatura profética usa contadas veces el término tefila para referirse a la crítica del culto del sacrificio, ciertamente, como repito, los profetas hacen por esta disociación de la práctica del culto con la justicia, pero en medio de esas denuncias que hacen los profetas, logramos tener una idea de cómo se describía o cómo se efectuaba el culto en Israel, aunque el Señor lo describe como una abominación y una incoherencia. Padre Antonio, ¿sí puede ser un poquito zoom? Porque hasta acá atrás no se alcanzan a ver las citas y eso. Por lo menos el texto de Isaías 1, 11, 20, recordemos que es el texto donde dice el Señor por medio del profeta: aborrezco sus sábados, sus novilunios, aborrezco todo el sacrificio que me hacen. De alguna manera el profeta nos describe precisamente el tipo de festividad puntual que tenía Israel, pero como ya mencioné, es una crítica, porque precisamente esta disociación llama la atención particularmente el llamado Pentateuco sapiencial. Cuando me refiero a Pentateuco sapiencial, me refiero a los 5 libros sapienciales que son Proverbios, Job, Coelho, Eclesiástico o Ben Sira y el libro de la sabiduría. Estos 5 libros constituyen el Pentateuco sapiencial, que al igual que en la literatura profética, el término tefila casi no se utiliza, pero nos ofrece una reflexión acerca de la oración. No quiero profundizar sobre esto porque esto el padre Luis Antonio Banderas va a profundizar y exponer el día de mañana. Solamente digo que en Proverbios 15:8 vemos una descripción de la oración de los rectos que encuentra la complacencia divina en oposición al sacrificio de los malvados. Hago un paréntesis. De hecho, un profesor mío de la Universidad Gregoriana, el padre Luca Mazzini, redactó un artículo donde precisamente habla del sacrificio de los zorros, de que habla el libro del Coelho o del Eclesiastés. Será muy interesante luego exponer a qué se refiere con el sacrificio de los zorros, o a ver si el padre Luis Antonio el día de mañana habla también acerca de este tipo de oración. En Proverbios 15:29 enseña que Dios está cerca del hombre justo y lo escucha. El libro dicta las condiciones de la escucha divina, es decir, un modus vivendi según sus mandamientos, para que la oración obtenga la contemplación de Dios y el cumplimiento y la coherencia de vida necesaria para escuchar la ley. Se subraya también en Proverbios 28. Y hago también una mención de Proverbios 37:9, también conocida como la plegaria de Agur. De dicho sea de paso, fue mi tesis de licencia allá en Roma, donde Agur, este sabio, se dirige a Dios pidiéndole esencialmente las condiciones de una vida sobria.
no me des pobreza ni riqueza, dame solamente el pan necesario para vivir, porque si me das riqueza, voy a decir quién es Dios, y si me das pobreza, voy a ofenderte. Hago una pequeña explicación. Estos versículos del 7 al 9 tienen como tema central no tanto la petición, no tanto en la riqueza o en la pobreza, sino tiene su énfasis en el pan de cada día, en el pan material. Y algo muy similar es lo que se pide en la oración del Padre Nuestro, sobre todo en la versión lucana, cuando se le pide a Dios el pan de cada día. No se refiere al pan eucarístico, como muchas veces se ha explicitado en la versión de Mateo, sino se refiere al pan material, al pan de mi necesidad, al pan de mi subsistencia. Dame lo justo que necesito, porque si me das de más, si tengo riquezas, voy a ponerme soberbio ante la pregunta que hace Proverbios, ¿quién es el Señor? Es la misma pregunta, la misma formulación que mencionó el faraón cuando Moisés le pide que el Señor quiere que su pueblo haga un sacrificio en el desierto. ¿Y cuál es la respuesta del faraón? ¿Y quién es el Señor? Una actitud de arrogancia, una actitud de soberbia, de alguien que tiene mucho poder, de alguien que tiene en abundancia. Y la otra parte, precisamente, que habla de que no me des pobreza porque voy a tener la necesidad de ofenderte. ¿A qué se refiere con la necesidad de ofenderte? ¿Qué pasa cuando la persona no tiene los recursos necesarios para subsistir? ¿Cuál es el único método que le queda para precisamente tener alimento? El robo. Y como dice el decálogo, no robarás. Precisamente por eso el sabio Agur dice: no quiero la pobreza. Paréntesis también, eso también se dice porque la pobreza no se tiene que exaltar, como a veces se dice, que se habla de la pobreza. No, la pobreza no se exalta, porque como ya dice Agur, la pobreza solamente acarrea ofensas a Dios, que es el robar. Así que esto, dicho sea de paso, tal vez el Padre Valderas también lo profundice mañana, no hay que idolatrar la pobreza. Siempre hay que buscar el justo medio, como ya dice Agur: dame mi pan de mi subsistencia, el pan que necesito diariamente. No me des más, no me des menos, dame lo justo. Entonces, ante este hecho, podemos ver que Proverbios nos da una reflexión de la oración, una reflexión de cómo debemos también nosotros hacer oración. Esto llevará a su plenitud con la oración del Señor, la oración del Padre Nuestro. Aquí acabo paréntesis entre paréntesis. Ahora vayamos a la oración en el Nuevo Testamento. Si se fijan, en el Antiguo Testamento hemos visto diferentes y variadas formas que presenta la Escritura acerca de la oración, o como ya mencioné en un principio, una oración polifacética, es decir, con diferentes caras, con diferentes rostros, porque ya el Antiguo Testamento nos dice que Israel en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, bajo diferentes realidades, se dirigía a Dios de muchas y variadas formas. Esto es un tesoro, dirá un profesor emérito del Instituto Bíblico en Roma, forma parte de la Biblioteca Nacional de Israel. Quiero sobre todo pasar en este segundo punto acerca de la oración de Jesús en los evangelios.
Recordemos que la oración en el Nuevo Testamento tiene un enfoque nuevo y un punto de partida que es la persona de Jesús. La oración acompaña constantemente el desarrollo de la actividad de Jesús. En particular, esto se ve en la obra lucana, donde Lucas retrata a Jesús en oración en momentos importantes de su vida, como lo es en el bautismo, la transfiguración, y también lo hace para tomar decisiones importantes, como lo es previo a la elección de los 12, que hace Jesús ora para elegir a quienes lo vayan a seguir. Y también vemos que en Lucas Jesús, varios discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. Por lo tanto, según lo que nos testimonian los evangelios, Jesús reza con las palabras de la Escritura, y particularmente Jesús siempre utiliza la oración de los salmos. Esto lo vemos al menos en Mateo, Marcos y Juan. Mateo 14:26, durante la celebración de la Pascua. Mateo 27:46, en el momento de su pasión. Y esto también lo reporta Marcos y Juan. La oración de Jesús es una actitud que los actos individuales los considera secundarios. El Cristo que está en tal constante intercede por los suyos. La singularidad de la relación de Jesús con su Padre se confirma por el hecho de que la oración de Jesús nunca se menciona junto o puesto en el mismo nivel que el de los discípulos. En su enseñanza sobre la oración, Jesús confirma la doctrina del Antiguo Testamento sobre la inutilidad de multiplicar palabras sin sentido y sobre la necesidad de llevar una vida conforme a la enseñanza sobre la justicia y el amor al prójimo, orando constantemente. Las oraciones de Jesús en los evangelios son numerosas y cubren un amplio aspecto de formas teológicas conocidas. Así como en el Antiguo Testamento también había diferentes y variadas formas de oración, aquí también se tiene. Tenemos que Jesús hace oraciones de agradecimiento, de alabanza, de súplica y de grito. Padre, alguien puede decir, entonces, ¿cuál es la diferencia con el Antiguo Testamento? ¿Que no tenemos lo mismo? Sí, pero como ya dije en este segmento, la particularidad aquí en el Nuevo Testamento es la persona de Cristo, cosa que en el Antiguo Testamento no se hace, porque lo hacen diferentes personajes bajo diferentes circunstancias y en distintas narrativas. Esa es la novedad, esa es la gran diferencia de las oraciones que vemos en el Antiguo Testamento y de aquellas que reporta el Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo en la persona de Jesucristo. Pero como ya dije, la persona de Jesús imprime a la oración un carácter nuevo. Su presencia dentro de la sinagoga de Nazaret indica que en él se cumplen las antiguas escrituras proféticas. Ahí está, esa es la novedad. Jesús es el cumplimiento de las profecías de Israel. Además, el recurrente agradecimiento de Dios al Padre en la multiplicación de los panes, en la resurrección de Lázaro, en el momento
de la institución de la Eucaristía indica no nada más que Jesús ora, sino también esos momentos de la vida de Jesús ya nos indican que Jesús ya tenía conciencia de ser Hijo de Dios, y al mismo tiempo su completa disponibilidad al cumplimiento de la voluntad del Padre, a quien está orientada toda su vida. Muy frecuentemente en los labios de Jesús es la oración de bendición dirigida al Padre. Además, en Juan 17, que es donde encontramos la gran oración sacerdotal de Jesús, el Padre Justo a exponer el día miércoles, y con otros pasajes se menciona que él hace oración, y junto con este texto nos dice que la oración también Jesús la utiliza para introducir al discípulo, al cristiano, en la intimidad de la relación trinitaria. Entonces, no nada más Jesús está haciendo oración, también quiere instruir, enseñar al cristiano, al discípulo, para que tenga esta intimidad con la Santísima Trinidad. Para ello hay que subrayar la importancia que Jesús da a la oración de petición del Espíritu Santo que encontramos en Lucas 11:13. Esto con relación a la oración de Jesús en los evangelios, pero también recordemos que el Nuevo Testamento no se reduce a los evangelios, también están Hechos de los Apóstoles y los textos paulinos. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles presenta la oración que tenía la comunidad, que era un estilo de vida ya característico de las primeras comunidades cristianas. Como les dije, no sabemos el contenido de su oración, pero sí sabemos que la oración era una particularidad de las primeras comunidades cristianas. ¿Qué es lo que vemos? La comunidad en torno a los 12, ¿qué hacían? Se juntaban ¿para qué? Para la oración, la fracción del pan y para las enseñanzas que se daban en el templo. Entonces podemos ver que precisamente sí era una peculiaridad, un gesto que ya se hacía. En continuidad con la doctrina oncológica presente en los evangelios, la desarrolla el apóstol San Pablo, donde subraya en varias ocasiones y de diversos modos la importancia de la oración con el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo guía interior de la oración del cristiano. Aquí lo vemos sobre todo en Romanos 8:15, 26-27 y en Gálatas 4:6. Pablo se presenta también como orante en numerosas ocasiones, transmitiéndonos una oración esencialmente trinitaria. Segunda de Corintios 13:13, Primera de Tesalonicenses 1:2-5 y también 2:13. Así como ya habíamos visto en el hebreo, que para referirse a la oración, al menos en la forma sustantivada, era, ¿cómo se decía? Tefilá. Y en la forma verbal que viene del término polé. El griego traduce regularmente la forma tefilá con proseufomai, que nosotros llamamos orar. Lo tenemos un ejemplo en Mateo 5:44, y así como en el Antiguo Testamento también hay otros gestos, hay otros verbos que también se le equiparan. Parakaleo, pedir ayuda; aiteo, preguntar; deoma, necesitar, pedir; erotao, interrogar, pedir con insistencia. Entonces también el Nuevo Testamento guarda variados vocablos para referirse a la oración, pero también como me gustaría profundizar cada uno de estos términos griegos, pero desgraciadamente
la hora no nos favorece mucho. Solamente quiero recoger dos palabras griegas. Aquí tenemos más palabras griegas. Eulogio, bendecir; eucaristeo, agradecer; epicareo, llamar por el nombre; invocar; deesis, petición, plegaria; proseuge, oración; enteusis, oración, petición. Si se fijan, hay una gama todavía un poquito más amplia en la terminología griega. Pero, como les dije, nada más voy a... hay otras dos. Ya me estaba olvidando. Eulogia, bendición. Eucaristía, yo creo que todos conocemos esta palabrita. Precisamente puse como imagen al Papa Francisco celebrando la Eucaristía. Como dije, nada más voy a detenerme en dos términos: proseuchomai y neomai. ¿Por qué el primero y el segundo? ¿Por qué los otros no? Proseuchomai precisamente porque es la traducción griega de tefilá, de esta terminología hebrea, y deomai precisamente, así como proseuchomai podemos referirnos como la oración dentro del ámbito cultural, deomai viene siendo como la oración fuera del ámbito del culto. Por eso elegí estos dos tipos, nada más estos dos vocablos. Ahí está el primer verbo, que se refiere a una plegaria litúrgica dentro del ámbito del culto, y la segunda está fuera de esta. Quiero detenerme exponiendo el verbo deomai. Originalmente significa carecer, estar necesitado, pero en el Nuevo Testamento vemos que este primer significado pierde sentido, ya no está. Incluso también en el griego de los 70 hay muy pocas pistas, y de estas pocas pistas que podemos encontrar en la tradición veterotestamentaria, por lo menos hay un testigo que es la traducción griega de Job 17:1, donde ahí podemos ver al menos que esta palabrita se utiliza, al menos hace referencia a su sentido original. Pero en el Nuevo Testamento esta palabrita adquiere un nuevo significado. El sentido que le da el Nuevo Testamento es de pedir, de buscar, dependiendo del contexto. La palabra tiene un sentido más completo en el caso de las peticiones a Jesús, ya sea para ser perdonado, como el demonio en el nombre de Gerasa, Lucas 8:28, o para ayudar o curar, Lucas 5:12 o 9:38. También el conmovedor llamamiento sobre la base de su encargo apostólico y corte de preocupación por el bienestar de sus comunidades misioneras. Al menos lo tenemos en los escritos lucanos y en San Pablo, donde el término deomai está más desarrollado, está más utilizado. Así, este término se utiliza para hacer peticiones a Dios, y por lo tanto nosotros lo podemos traducir con rezar, hacer oración, hacer una petición. En este sentido se utiliza primero para la oración en situaciones concretas. Así lo tenemos en Lucas 22:32, cuando Jesús reza para fortalecer la fe de Pedro. También Pablo presenta a Dios sus planes misioneros con la oración, deomai.
Romanos 1:10 y Primera de Tesalonicenses 3:10. Pablo también utiliza el término para describir su intercesión por sus hermanos en Romanos 10:1. La palabra entonces se utiliza frecuentemente para hacer una oración de intercesión. El aspecto cultico y ritualista se hace más patente en la época helenística. En el antiguo, esto último no lo menciono. Esto más bien son más para presentar Deuma, que es una petición, es una oración, pero no se caracteriza por ser una oración cultual. Es la connotación de rezar para pedir algo en concreto. Cosa muy diferente que encontramos cuando vemos el verbo prosiuhumai. Padre, la oración del hogar, como rezar el rosario, es de Omar. Ahorita le contesto, vamos a ver qué dice proseuhumai, y ahorita podemos ver, sí podemos ver la oración del rosario como cualquiera de estas dos. Pero vamos a terminar y vamos a sacar luego deducciones. Muy interesante la pregunta, pero bueno. Ahora vemos este segundo término que está compuesto por dos palabras, la preposición pros y el verbo euhomai. En su sentido no bíblico, se relaciona con un acto de invocar a la deidad, a pedir, a rezar en un sentido religioso de culto, que a grandes rasgos podemos decir que es desear algo por parte de los dioses. Este término, sobre todo, lo cita la Ilíada de Homero, precisamente cuando Aquiles pide euhomai con ofrendas y oraciones por su amigo Patroclo y de regresar tras la conquista. En este sentido que nos da Homero en la Ilíada es entonces ganarse en favor de los dioses por medio de ofrendas, sacrificios y oraciones demasiado emotivas. Este aspecto cultico y ritualista ya se hace presente en la época helenística, sobre todo en la doctrina mistérica, cuya finalidad era obtener una salvación. Esto para precisamente adentrarnos al vocablo. En el Antiguo Testamento no es frecuente el uso de euhomai, incluso en el griego de los 70. En este sentido significa la ofrenda dedicada al Señor. Esto lo encontramos en el libro de los Números 6:7 o 37. Ofrendas prometidas hechas por un voto, Levítico 7:6. Entonces el sentido que le da el Antiguo Testamento es de sentido de culto, pero poco a poco comenzó a decaer para simplemente significar desear o pedir. El rasgo distintivo precisamente de la oración cristiana es la certeza de que Dios nos escuchará. Esto se deriva directamente de la fe en el amor paternal de Dios y se fortalece continuamente por las referencias de Jesús a su voluntad amorosa que supera infinitamente toda buena voluntad terrenal. En la antigua oración cristiana no hay espacio en lo que debo pedir o no. El texto de Marcos 11:24 precisamente señala la certeza del cristiano de ser escuchado, porque la base es la fe en la confianza en Dios, de que no hay algo que Dios no pueda atender, incluso las cosas más triviales de la vida humana. Y la certeza de que Dios nos va a escuchar la tenemos precisamente en la oración del Padre Nuestro.
no voy a hablar mucho, ya que esto se va precisamente a ocupar el Padre Luis Alberto el último día, el día viernes. Solamente digo que el tema de que Dios nos va a escuchar se tiene que tener con certeza cuando el cristiano se dirige a Dios en el Padre Nuestro. La primera parte de la oración precisamente gira en torno a la petición de venga tu reino. Las tres primeras peticiones en Mateo, como la petición del Espíritu Santo en Lucas, deben ser entendidas como una reflexión en la oración de la expectativa cristiana temprana del fin con su experiencia del presente y la esperanza en el futuro. Esta salvación futura está tan cerca de la vida que con ella puede pedir libremente las cosas necesarias de la vida. El cristiano no solo necesita la remisión de los pecados, sino también la liberación de la tentación. Esto ya nos da a entender que se excluye todo perfeccionismo. La nueva relación filial con Dios no es una posición segura, está siempre bajo amenaza y debe constantemente ser obtenida y dada de nuevo. Por eso Jesús convoca con tanta frecuencia a sus discípulos a dirigirse a Dios con una oración confiada. Aunque la oración del Padre Nuestro ya está estructurada, esto no quita también al cristiano de ser espontáneo en su oración, aunque tampoco Jesús dice que una oración estructurada está mal. No hay que ser ni muy tajantes ni tampoco demasiado laxos. Cualquier cosa importante para el creyente puede ser objeto de petición. En otros textos del Nuevo Testamento vemos que el cristiano debe ser sobrio en la oración, es decir, debe tomar en serio el hecho de que los días de este tiempo están contados y unidos a aquel que da la vida eterna. Primera de Pedro 4:7. La oración también puede ser obstaculizada por no dar honor a los herederos de la vida. Así se hace la oración para la recuperación de los enfermos o liberación de los presos. Las epístolas del Nuevo Testamento hacen evidentemente que el vínculo de amor fraternal es vital y fuerte en la oración. Algo que quiero también resaltar es el hecho de cómo poco a poco la iglesia primitiva fue pasando la oración dirigida primero a Dios, pero luego al reconocer a Jesús como Señor, también poco a poco fue haciendo la oración también dirigida a Jesús como Kyrios, como Señor. ¿Cuándo y cómo se hizo este cambio, este paso? No lo sabemos, pero sí, ya el Nuevo Testamento nos va registrando precisamente que la oración en un principio estaba dirigida a Dios Padre y poco a poco por las comunidades cristianas ya fueron pidiendo, haciendo su oración a Jesús como el Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre estos dos términos, proseumomai y deomai? Recordemos que proseumomai significa rezar, pedir o rogar, mientras que deomai es pedir o preguntar. El primer significado del proseumomai consiste, recordemos, es invocar a la divinidad. Y como ya decía la tradición greco-romana, es precisamente por medio de ofrendas, por medio de ciertos ritos. Y este uso no pierde su sentido original. Sin embargo, no está claro cuando se utiliza el verbo o la terminología deuma. Sí es un sentido de pedir, de desear, pero no está claro a quién está dirigido. Cuando proseumomai sí sabemos a quién está dirigido, porque es una oración dirigida necesariamente a Dios.
aunque podemos decir que precisamente ambos pueden ser utilizadas como orar, como hacer oración. Aquí les expongo dos ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento. A ver si se alcanza a ver. El primero está basado en Hechos 6:4, donde dice: mientras que nosotros nos dedicaremos ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra. Aquí pongo en cursiva el término oración, donde en griego podemos decir de proseuge. Entonces, la oración a la que precisamente se están dedicados los apóstoles, precisamente el contexto de este pasaje, recordemos que es cuando se están suscitando o es previo a la ordenación de los diáconos. Entonces, aquí, mientras que los diáconos van a estar al servicio de la caridad, los apóstoles van a estar dedicados ¿a qué? A la oración, es decir, a este sentido cúltico, a este sentido siempre dirigido a Dios. Pero pasa algo muy interesante en el texto paulino de Efesios 6:18. Dice: manténganse siempre ¿en qué? Y en la súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu. Aquí podemos ver precisamente en griego, en base, prostarterese, kai dese. Entonces, dese. Aquí vemos precisamente una derivación del verbo deomai, que también está de alguna manera haciendo oración. Si se fijan, aunque proseuchomai de una manera más estricta se refiere hacia hacer oración hacia Dios, deomai puede también ser aplicado en este contexto, pero más particularmente se refiere, como ya vimos, al papel de la intercesión. Pero también ambos pueden ser utilizados para un único completo acto de oración. Dice el texto de Lucas: levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Entonces aquí vemos anastas apotes proseuges. Y luego vemos en el texto de Filipenses: y le pido siempre con alegría en mis oraciones. Dice: en base ese de desi oyúmenos. Entonces se fijan, aquí ya está prácticamente agarrando ambos términos dirigidos hacia Dios. Mientras sí puede haber una diferencia, a veces estos dos textos pueden referirse a la misma cosa, es decir, una oración dirigida a Dios. Así pues, la distinción entre deomai y proseuchomai no debe buscarse en la persistencia o interioridad o características similares de la oración, sino únicamente en el contenido, pero también hay rasgos de distinción entre ellas. En el texto de Lucas 1:13 podemos ver: tu petición ha sido escuchada. Aquí está el verbo deomai, decir. Se utiliza para una petición concreta, aunque no expresa, es decir, no sabemos hacia quién está dirigida. Pero en Hechos, cuando dice: tu oración ha sido recordada y tus limosnas ante Dios, aquí ya está el verbo proseuchomai, que ya es una oración dirigida hacia Dios. Entonces podemos ver que en las secciones no paulinas del Nuevo Testamento, el término deomai significa un acto concreto,
nunca la oración como un fenómeno de vida religiosa. Pero cuando leemos en 1 Timoteo 2:1, ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, es evidente que el autor está pensando en toda la gama de oración en lugar de la distinción de los aspectos individuales, y la presenta como un ministerio de intercesión. Entonces, por lo tanto, con gran reserva podemos distinguir y decir que proseuo denota la oración de una manera integral, mientras que deomai puede tener el sentido específico de oración peticionaria y por lo tanto llega a tener un matiz particular. Por otra parte, el término proseuomai, que fue la traducción para el término hebreo tefila y su forma verbal poner, que arriba se indicó su relación con los actos litúrgicos de culto. La traducción griega se concentra en el ámbito propio de su significado de invocar a Dios, y solamente en un texto del Nuevo Testamento sí se puede hacer referencia a un espacio o lugar de oración, que es en Hechos 16:13. Conclusión de toda esta exposición: la Escritura contiene una variada gama y polifacética sobre el tema de la oración, al menos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento todo está centrado en la persona de Cristo, y el término técnico en el Antiguo Testamento, al menos en la forma sustantiva, ya hemos dicho que es tefila, aunque existen más vocablos para significar y expresar lo mismo. La forma verbal siempre va a tener como sujetos a personajes importantes, como ya les he dirigido. Y esto, en el Antiguo Testamento, el hecho de la oración, la persona adquiere diversas posturas y gestos para expresar, para externar su plegaria. En el Nuevo Testamento, con la persona de Jesús, ya vimos que la oración tiene un nuevo enfoque. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de las Escrituras Sagradas. Jesús, lo que reporta en los evangelios, ora en momentos importantes, y esto por lo menos lo registra el tercer evangelio, el evangelio de Lucas. Pero también nos enseña que la oración se caracteriza por la confianza de dirigirse a Dios, como ya lo externa el Padre Nuestro. Y al igual que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento registra muchos términos para expresar el acto de oración. Y por último, en cuanto a estos términos de proseuomai, es de hecho un acto dirigido expresamente hacia Dios como petición, y el término de omai es un equivalente, pero no siempre se utiliza así. Hasta aquí ya mi intervención de este día, y vamos a reflexionar un poquito sobre la pregunta que nos hizo el doctor Raúl, ¿verdad? Si el rezo del rosario puede considerarse como proseuomai o deomai. Yo creo que aquí habría que ver, depende del contexto, porque yo puedo pedir algo, pero que el sentido sí tiene que ser de proseuomai, porque precisamente le pido a Dios bajo la intercesión de María. Padre, pero el rosario ya es una oración prediseñada, mientras que la petición es espontánea. Sí, o puede adquirir, depende de estas variaciones que hemos visto, pero en nuestro contexto debemos de recordar que el Santo Rosario, aunque no es una oración bíblica, sí tiene inspiración
en los eventos de la Sagrada Escritura. Pero yo creo que habría que ver siempre el contexto que nosotros le queramos dar siempre al rosario, como una oración dirigida a Dios, o corremos el riesgo, o más bien presentarlo como nada más pedir. Por eso depende del contexto, depende también de cómo nosotros vayamos a darle el sentido precisamente a nuestras oraciones. Pero como ya hemos dicho, la oración meramente cultual, ya vimos la terminología, en qué significa en el hebreo, qué significa en el griego. Y eso sobre todo lo digo por nuestras celebraciones litúrgicas, que siempre deben tener esta connotación. Y las oraciones que nosotros podemos realizar también deben de tener esta connotación, aunque a veces pueden adquirir otras connotaciones. Recordemos sobre todo, los salmos son expresión humana, pero que también se ha convertido en palabra de Dios, que también nos puede ayudar para saber cómo sabernos dirigirnos a Dios en los variados momentos de nuestra vida. A ver, que yo creo que todos nos hemos sentido tristes, desesperados, alegres, agradecidos por Dios, o incluso también llenos de rabia, ganas de desquitarnos con el otro, ganas de que Dios nos haga justicia inmediatamente, lo que nosotros llamaríamos como los salmos imprecatorios. Pero los salmos de cierta manera ya conocen cómo reaccionamos y nos pueden servir precisamente como modelo para sabernos dirigirnos a Dios. Pero la oración por excelencia siempre va a ser el Padre Nuestro, precisamente por la connotación que ya sea Jesús, porque nos quiere hacer que debemos dirigirnos a Dios como Padre, no como un ser lejano, no como alguien precisamente que está fuera de mi realidad, de mi contexto. No, Él me entiende. Por eso la oración del Padre Nuestro va a seguir siendo la oración del cristiano por excelencia, por su contenido, por su familiaridad. Y esto también podemos complementar ambas cosas. Entonces podemos ver que sí, la oración en la Biblia es riquísima. Y yo les invito precisamente que en estos meses, esto ya no va a formar parte del tema, esto ya es puro comentario, que en estos meses previos a inaugurarse el año jubilar, pues tengamos la oportunidad de precisamente agarrar la Sagrada Escritura y precisamente a rezar con ella, rezar los salmos, rezar las oraciones que nos presentan estos personajes bíblicos en sus situaciones. Por ejemplo, Jeremías, sus lamentaciones, la oración hermosísima que le dirige Salomón en el sueño de Gabaón, la oración que también se le atribuye a Salomón en el libro de la sabiduría para pedirle a Dios sabiduría. Entonces podemos ver que la Sagrada Escritura más que nos ayuda, es elemental y base para que nosotros como cristianos, como dice el Papa Francisco, recuperemos el sentido de amistad con Dios y que nos ayude a profundizar en nuestra fe, pero también en nuestro compromiso cristiano por la evangelización y por el prójimo. Desde que cierre el estacionamiento. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? A ver, acá atrás, maestra. Mencionan ahí que su idea o su carácter original tenía que ver con el estar necesitados. Era como hablar un poquito de la actitud o del asunto de los anahuín en el Antiguo Testamento. Habría que ver si el Deomai se derive o tenga su traducción de algún término hebreo precisamente para hacer esta connotación. Lo que hemos visto ahorita es que el Deomai muchas veces se utiliza para
para hacer una oración de intercesión. Es lo que sabemos de ahorita de pedir por algún hermano. En este caso, sobre todo Lucas y Pablo lo utilizan para pedir por los hermanos que están siendo enviados a una misión. Digo, habría que ver, pero por lo menos lo que se ha expuesto tiene esta connotación de interceder, aunque también puede ser pedir, pero ya hemos visto que tanto puede dirigirse a Dios, pero no siempre. ¿Alguien más iba? Y nada más en donde mencionó la frase donde dice el pan de nuestro de cada día, estamos en nuestro pan. ¿Quién fue la persona que nos dijo que no me debe decir que es algo? El texto que cité era del Antiguo Testamento, del libro de los Proverbios, que es la plegaria de Abú, Proverbios 30, 7, 9. Prácticamente la oración de pedir por el pan de cada día va a servir como base para pedir el pan del Padre Nuestro en la tradición local. Gracias. Cuando se hace la oración como ofrenda, se ofrece una oración, el rosario, algo sería también como intercesión. ¿O cómo sería el ofrecimiento que hace lo de la oración? El ofrecimiento de uno hacia Dios. Yo creo que, a ver, no entendí bien la pregunta. Si uno ora y voy a ofrecer esta misa, este rosario, esta oración por alguna serie de intercesiones, por alguna persona o por la paz del mundo, sea de intercesión. Sí, la oración también puede ser de intercesión. Ya vemos en el Antiguo Testamento, sobre todo en la tradición profética, que precisamente los profetas oraban para interceder a favor del pueblo. Así que si nuestra oración puede ser ofrecida para interceder por una persona, claro que sí. Por ejemplo, dice que en el Antiguo Testamento la oración era directa con Dios. No en el Antiguo Testamento, más bien me refiero particularmente en los ciclos patriarcales. Recordemos, había dicho que el término tefilá, que era un vocablo que se utilizaba sobre todo en el culto, y mencionaba que en la tradición de los patriarcas el término tefilá es muy poco, precisamente porque la mediación del templo, del sacerdocio, no existía. Y precisamente además los patriarcas, como no tienen estos medios, y vemos en la escritura, leemos en la escritura más bien, que tienen esta comunicación directa con Dios a través de diferentes símbolos, pero no existía la mediación como lo es el culto en templo o el sacerdocio. No existía, por eso el término tefilá en los ciclos patriarcales se ve muy poco. Ahora también podemos ver que la oración la podemos hacer frente al Santísimo, que es una oración ya más, se puede decir, más cercana. O cuando cuando vamos a comulgar, que llevamos a nuestro Señor en nosotros. Entonces es una oración muy cercana, ¿verdad? Una oración muy cercana a Dios. Y allí le vamos dando gracias o le pedimos por algo o por alguien, ¿sí? Entonces siento que esa oración es pues muy cercana. Sí, recordemos que la oración no debe de, sí, como ya mencionó, sí puede servir de intercesión como expresión de una oración, pero recordemos, como hemos definido la oración, que tiene que ser la expresión dialógica entre Dios y el hombre. Por lo tanto, siempre tiene que haber un sentido de cercanía, de amistad, de intimidad. Y a través de esa experiencia sí puede haber las diferentes expresiones y manifestaciones de súplica, de intercesión, de lamento, de agradecimiento, pero no debe de perder no debe de perder su sentido original, que es esta forma dialógica, esta intimidad de Dios con el hombre, que ya vemos en la persona de Jesús, que es lo que quiere precisamente enseñarle a los discípulos en el Padre Nuestro, y expresamente lo va a decir en Juan 17. Ellos ya lo verán el día miércoles y el día viernes.
Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Y también como aviso, por parte de la Animación Bíblica estamos ofreciendo también un subsidio hablando de la oración. Recordemos que también existe la oración con la Biblia que se llama Lección Divina. Y se va a ofrecer aquí este subsidio con el maestro Carlos para quien quiera adquirirlo. Es un material que ya fue hecho y diseñado por el padre Luis Alberto, que también estuvo a cargo de la dimensión, así que es una fuente fidedigna, así que lo pueden adquirir. Muchísimas gracias. Vamos a